Muy buenas tardes, amables oyentes. Mi nombre es Viviana Jerónimo Salvador, sierva del Señor, de la Iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la Ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Hasta donde enviamos un cordial saludo a cada uno de los hermanos de esta iglesia en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar de nuevo con todos ustedes en este programa. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que se transmite los días jueves de 2 a 3 de la tarde por este canal 8 de Tu Nueva Visión. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero y a la línea de panaderías Pan de Vida, animándoles y haciendo esa invitación a que degusten de los productos que se expanden en las diferentes panaderías. De igual forma, saludamos y bendecimos la vida del pastor Ramón Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de Radio Vida 100.9 FM y a todos y cada uno de los pastores de la barra de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios predicamos su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Bendecimos la vida de los dueños de este canal, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Muy buenas tardes. Daremos inicio con este programa, con este momento de reflexión de la palabra de Dios. En este momento donde estaremos leyendo su palabra y hablando del tema que hoy traemos para ustedes, titulado Restaurados por el amor de Cristo. Un tema muy interesante y muy bonito porque nos lleva a reflexionar cuando fallamos, cuando nos equivocamos y cuando sentimos defraudar la confianza de la persona que nos la da. No sé si en algún momento de su vida cada uno ha pasado porque promete cumplir o hacer cosas y termina fallando. Y nos llenamos de vergüenza o no podemos levantar ni la cara al sentir que hemos fallado y no le cumplimos a la persona que le prometimos hacer algo en un momento determinado o en una situación que se ve envuelta, ¿no? A veces prometemos cosas sin saber si podremos cumplirla porque nos gana la emoción del momento o nos gana esa emoción de hablar sin pensar impulsivamente, porque nuestras emociones nos impulsan a prometer cosas que tal vez no podamos cumplir. Y esto nos lleva también a reflexionar en la palabra, porque a veces estar en el servicio de nuestro buen Dios es de lucha, es de compromiso y es de disposición. A veces por situaciones, a veces por cuestiones de nuestra vida cotidiana, fallamos en ese cumplimiento, en esa encomienda de estar al servicio de Dios. Pero también podemos ver que Dios nos llama, Dios nos vuelve a llamar y Él está dispuesto a que volvamos a Él. Él nos redime, Él no nos juzga, no nos señala, porque pues a Él no le podemos mentir, pues Él conoce todo de nosotros. Y por eso el tema se llama hoy Restaurados por el amor de Cristo. Y esto lo vamos a poder ver en el pasaje o en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, del versículo 15 al 19. Y antes de ir a comerciales, dejo con esta pregunta. ¿En qué has fallado? ¿Qué has prometido y que te ha sido difícil cumplir por situaciones que pasas en tu vida, por situaciones que te llevan a esa batalla de querer avanzar y vienen situaciones a tu vida que te es difícil?
o eso te impide caminar en el buen servicio a nuestro Dios. Amén. Vamos a un corte comercial y regresamos de lleno a este bonito tema. Amén. Continuamos con el tema del día de hoy, que es restaurados por el amor de Cristo. Y vamos a la lectura bíblica que nos lleva a San Juan, al Evangelio de San Juan, del versículo 15 al 19. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Este pasaje se encuentra en Juan 21, y esto se da después de la resurrección. Jesús se le aparece a sus discípulos en el mar de Tiberíades. Nos muestra que esto es donde Pedro se le es perdonado o es redimido por nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Después de haber caminado con Él, después de haber sido su maestro, después de sentarse en la misma mesa, comer el mismo pan, beber el mismo vino. Pedro era uno de sus apóstoles que decía que lo amaba mucho y que lo seguiría hasta el fin del mundo y que daría incluso hasta su misma vida por ese amor que él sentía hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor le dice que él lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Y Pedro le dice: no, Señor. Pero Jesús sabía que eso pasaría. Y esto se da después de la resurrección, ese encuentro que tuvo Jesús con otros apóstoles aparte de Pedro. Pero él iba a restaurar a Pedro y a hacerle el llamado al pastoral. La comida junto al fuego que ellos hicieron nos recuerda al negamiento de Pedro. Esto lo podemos ver en Juan 18:18, donde Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. También nos muestra la figura del pastor. Era central en el mundo antiguo, era cuidar, alimentar y guiar. La tradición judía veía al pastor como una figura de liderazgo, y esto lo podemos ver en el capítulo de Ezequiel 34. Jesús se presenta. También podemos ver cómo Jesús se presenta como el buen pastor en Juan 10. En el versículo 15 podemos ver: cuando hubieran comido, dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro
y es donde le hace la pregunta. En el versículo 19 podemos ver cómo él termina con el sígueme. Es un diálogo restaurador entre Jesús y Pedro. Jesús pregunta 3 veces, le hace una pregunta 3 veces, la misma pregunta. Respuesta de Pedro se da 3 veces. El encargo pastoral se da 3 veces y la profecía sobre la muerte de Pedro y el llamado final de sígueme. Restaurar a Pedro y mostrar su rol como líder es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese encuentro. También podemos ver 2 verbos para amar: agapao, que significa amor, sacrificio, y también podemos ver un amor pileo, que es de amistad. ¿Y qué es el amor agapao? El significado de amor agapao es un amor profundo, desinteresado y benévolo, que busca el bien del otro por encima de todo. Es un amor incondicional. No se basa en las cualidades del ser amado, sino en la decisión de amar y buscar su bien. Amor de voluntad implica una acción deliberada, una elección de amar más allá de los sentimientos. Es benévolo, busca el beneficio y el bienestar del prójimo, incluso de aquellos que no lo merecen. Agapao, un amor que va más allá de las emociones y se manifiesta en actos de voluntad y benevolencia. Ese es el amor que nuestro Señor Jesucristo nos tuvo a nosotros, a cada uno de nosotros. Es un amor agapeo. Por eso muchos en la palabra de Dios se encuentra el amor agape, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que no se basa en emociones ni en sentimientos, sino va más allá. Es un amor profundo que no se puede explicar. Y el único que nos puede amar así, de esa forma, es nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí quien nos ame de esa manera es difícil de encontrar. Porque todos ven sus propios intereses, sus emociones, o le buscan cualidades a las personas, su aspecto físico, su destreza, algo que llame la atención para verlo de una u otra manera como un amor. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de un amor agape, un amor que no se puede entender, solo se puede sentir. Y es el amor que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros, ese amor agape. Y así es como se presenta nuestro Señor Jesucristo a Pedro, con un amor agape. Y como podemos ver, Pedro en su respuesta lo hace con un amor pileo. ¿Y qué es el amor pileo? Se refiere al amor fraterno, la amistad íntima y afectuosa, basada en el cariño, la calidez y el aprecio mutuo entre personas. Es un afecto y cariño, el sentimiento cálido, entrañable que se profesan los amigos. Es una amistad íntima, la profunda conexión y el compañerismo que se da entre personas cercanas. Es un apoyo mutuo que implica estar presente para los demás en los momentos difíciles y alegrarse con su éxito. Vínculo personal surge de un estrecho vínculo de afecto personal, convirtiéndose en un confidente de confianza. Ejemplos de amor pileo que podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, ese amor fraternal, es la amistad de David y Jonathan, que se describe en 1 Samuel como una unión profunda y leal. Y también podemos verlo en el nombre de la iglesia de Filadelfia,
que el significado de esta iglesia es la iglesia del amor fraternal. Y todos nosotros tenemos ese amor pileo. Le mostramos ese amor pileo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Mostramos ese amor pileo. Muy poco sabemos o demostramos ese amor agape, porque en nuestra carnalidad como seres humanos nos duele y nos afecta cuando alguien nos falla, cuando alguien no cumple las promesas o cuando no cumple los estándares que nosotros mismos nos hacemos de las personas. Y mayormente tenemos el amor pileo hacia los demás. Y creo que también como Pedro, así sentimos ese amor a nuestro Señor Jesucristo. Aún no alcanzamos ese amor agape que es de sacrificio y que es de una entrega absoluta de hacer el bien a los demás, aunque no se los merezca. Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos manda amar incluso hasta nuestros enemigos. Y amar a nuestros enemigos implica dejar todo de nosotros y verlo como nuestro Señor Jesucristo ve a todos, con misericordia, con bondad y con benevolencia, como es una parte del significado del amor agapao. Y muy pocos todavía siento que no alcanzamos, al menos yo todavía no alcanzo ese amor agapao hacia las demás personas. Es porque es un caminar y es un tratar, pero en el camino estamos. Hay caídas, hay altibajos, claro que sí, porque decir que ya lo logramos es estar mintiendo. Y mayormente mostramos ese amor filipeo hacia los demás. Y es lo que pasa aquí porque nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta con un amor agapao y Pedro responde con el amor pileo. Por eso cuando Jesús le hace la última pregunta, la tercera pregunta, ¿me amas?, él se entristece y reconoce que nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo. ¿Por qué? Porque no lo podemos engañar. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Pedro era un hombre impulsivo, Pedro era un hombre que se dejaba llevar por el momento, por su impulso del momento, su emoción del momento. Él brincaba primero y él decía, no, Señor. Y aquí vemos a un Pedro diferente en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vemos a un Pedro humilde, un Pedro que reconoce y que dice, Señor, tú lo sabes todo. Y es así como vemos, donde también Jesús le hace ese llamado de apacienta, alimenta y pastorea. Son funciones que él estaba entregando a Pedro, funciones pastorales. El sígueme, presente imperativo, es un llamado continuo. Podemos ver también el paralelismo triple, las negaciones y las afirmaciones. Pero también podemos ver esa ironía redentora. El que negó 3 veces, ahora confiesa 3 veces. Pero también podemos ver en el versículo 18 y 19 la profecía sobre la crucifixión de Pedro, donde él le dice, extenderás tus manos. Cristo resucitado restaura, pero también comisiona. Cristo es el pastor principal. Pedro y la iglesia pastorearán en su nombre. El amor a Cristo es condición para servir a la iglesia. Tenemos que amar a nuestro Dios, tenemos que amar a nuestro Señor para hacer un buen servicio. Y esto a mí me lleva a reflexionar, porque yo no sé si a algunos le ha pasado
tanto en lo secular como en lo espiritual. En lo secular, por ejemplo, si tenemos un amigo y ese amigo está en dificultades o va a pasar por dificultades, como amigos le decimos, vamos a estar en las buenas, en las malas, y más en las malas ahí voy a estar. Y cuando llega el momento de que ese amigo pasa por una situación difícil, ya sea por enfermedad, ya sea por que pierde el trabajo y no tiene, se queda sin dinero para solventar sus gastos, sus estudios o incluso para alimentarse, pasa por situaciones que o puede llegar a la cárcel. Y es ahí donde se muestra esa lealtad o se debe demostrar ese compañerismo, esa amistad, esa lealtad. Pero a veces fallamos, porque en el momento, si es una enfermedad, no estamos dispuestos a dejar todo por cuidar a nuestro amigo, por estar en esa enfermedad, en el desvelo. A veces se necesita manos para levantar a un enfermo, dependiendo de la condición de la enfermedad, o el solo hecho de estar ahí con ellos porque se vuelven vulnerables ante una enfermedad, asimismo ante una situación económica donde no hay ingresos, donde todo se cierra y por más que uno busque trabajo, por más que uno trate de emprender o por más parece que todo se cierra. Y al final sientes esa soledad o de que con el amigo que querías contar no cuentas, porque si lo buscas, el amigo no contesta las llamadas, no te responde el mensaje, o sientes que todas las personas se alejan de ti por la situación o la desgracia que caíste. Y ves que tus amigos se alejan, se van, y uno incluso esa promesa que le hizo a ese amigo no lo ve reflejado en ese momento por las ocupaciones o porque dice no tengo tiempo o solamente decimos amigo, ánimo, todo va a pasar. Pero la persona realmente quizás no necesita que le des economía o que, con la sola presencia o recordar la palabra que le decimos, no, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y no lo hacemos, fallamos y lastimamos su corazón, dañamos, fracturamos esa amistad. Y cuando nos pasa eso, nosotros no lo podemos perdonar porque es un dolor y una dolencia que queda en nuestro corazón de ver que lo que nos prometieron no se hace realidad o no es verdad, simplemente nos lo dijeron en el momento porque aún no se vivía la situación o porque aún no se pasaba con eso. Visitar a alguien que está preso, si acaso se hace un día, ya de ahí se deja de hacer. Y es verdad cuando dicen, ¿no?, que cuando estás viviendo una situación difícil por enfermedad, por escasez o porque hay algún familiar enfermo, cuando pasa en el momento, hay mucha gente a tu alrededor, de donde ya sean por curiosidad o ya sean por personas que van de buen corazón a darte una palabra de aliento, pero los demás días ya hay una soledad, ya sientes ese abandono porque confiamos en las personas. Y lo mismo pasa en el servicio a nuestro Dios. A mí me ha pasado y puedo decir que cuando yo más quiero estar en ese servicio 24/7, aparecen obstáculos o aparece ese obstáculo en mi vida que es como imposible avanzar. Y es una lucha de querer estar en ese servicio al 100%, de querer estar en ese servicio sin nada más que ir y servirle a Dios con el corazón, con todas tus fuerzas, pero siempre hay esa barrera que te impide caminar hacia ese servicio de excelencia. Y yo me siento mal porque le fallo a Dios, me siento mal porque le estoy fallando a Él. Pero con este pasaje Él me hizo reflexionar y me hizo ver que no es fácil y no es sencillo. Pero también está el de que Él no juzga, como a Pedro. Él vino a Pedro a restaurarlo, Él vino a Pedro a hacerle ese llamado. Y
Y es una realidad que vivimos hoy en día. A veces sentimos esa vergüenza, no por fallarle a los que están al frente de la iglesia, ya sea pastores, ya sea hermanos que están en diferentes ministerios o que nos dan una encomienda. Es sentirse mal y sentir esa vergüenza de fallarle a Dios o de decirle, no, peleo, pero parece que vienen más obstáculos más grandes, más fuertes, y peleas con todas tus fuerzas, ¿no? Y estás en oración y parece que eso no acaba. Pero una de las cosas que se aprende en el caminar en Cristo, poner a Cristo en tu centro de tu vida, que Él renueva tus fuerzas, que Él lucha por ti y que Él te da ese ánimo de continuar. Él te da ese ánimo de seguir adelante, de no desfallecer, sino al contrario, de no rendirse, por muchos obstáculos que haya. Incluso Él mismo dice, no será fácil, no es sencillo, pero Él promete estar todos los días de nuestra vida con nosotros en esa lucha, en la oración, en la adoración y en la entrega de las cargas. Es ahí donde Él nos fortalece, Él nos consuela y Él nos abraza. También podemos ver el ministerio pastoral nace del amor a Cristo, y Cristo sigue siendo el Señor de la iglesia aún después de la resurrección. Seguir a Cristo implica amarle, servirle y aceptar sufrimiento. ¿Ven? Es lo que les digo, amada audiencia. No es fácil seguir a Cristo. Eso implica el amor que le tengamos a nuestro Señor. Por muy duras que sean las pruebas, por muy difícil que sean las circunstancias, e incluso hasta por muy difícil que sea la revolución que haya en el hogar. Porque parece nada, pero en el hogar o con los nuestros es donde hay más guerra, donde se vuelve todo difícil, donde el caminar al servicio se vuelve difícil, porque incluso de nuestra misma familia sufrimos el señalamiento, las burlas, sufrimos ese desprecio incluso de las personas cercanas a nosotros y de las personas que amamos. Incluso hay personas de nuestra misma familia que no entienden el por qué el servicio o por qué la gratitud hacia Dios, ¿no? Y si tú has recibido mucho de Dios, tu gratitud se expande y crece más, porque ya no se encuentra cómo agradecerle a Dios, ya no encontramos esa manera de decirle gracias, Señor, y queremos más y más y más. Entonces es ahí donde se vuelve el seguir a Cristo difícil, y es donde se sufre, porque el no entender, ellos no entienden, ¿no? Por qué uno busca cada día más de Dios y hasta cuestionan tu conversación, cuestionan tu convertimiento, te cuestionan todo. Pero Dios nos enseña a caminar sin hablar, sin entrar en riñas, contiendas, sino dejárselo a Él todo, sino rendirnos a Él y que Él sea sea peleando nuestras batallas, sea dando eso que nosotros quizá no entendemos, porque humanamente podemos preguntarnos, ¿no? Si yo busco de Dios, si estoy en el servicio de Dios, si quiero agradarle a Dios, y todo se me viene encima, todos me atacan, todos me agreden. Pero Dios nos lleva a reflexionar que Él, siendo hijo de Dios, también fue agredido, fue menospreciado, fue humillado, fue golpeado, fue azotado. Y Él tenía un amor agapeo, porque Él murió por amor a ti, por amor a mí y por amor a cada uno de todos los que habitamos en la tierra. Él murió por nosotros. Él no excluyó a ninguno, Él murió por nosotros. Y eso me lleva a mí a seguir en ese caminar, a seguir en ese servicio. A veces la tristeza llega, el desánimo llega.
pero el abrazo, el consuelo y la palabra de Dios que siempre está en ese momento justo, Él llega y da esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, el de no desfallecer, sino el continuar adelante. También podemos ver que Jesús no degrada a Pedro, no lo desprecia, no lo rechaza por el hecho de haberlo negado. Al contrario, Él lo restaura y lo afirma en el liderazgo. Jesús restaura a Pedro después de su fracaso y también le da la comisión a cuidar del rebaño, mostrando que el liderazgo cristiano se funda en el amor a Cristo y en el pastoreo sacrificial de la iglesia, incluso hasta la muerte. Y esto me lleva a una historia de Juan Newton, que la historia de Juan Newton nos dice, él es autor del himno de Sublime Gracia. Nos dice que Juan Newton nació en Londres en 1725, hijo de un capitán de barco y de una madre piadosa, que murió cuando él tenía apenas 7 años. Sin la guía de ella, cayó en la rebeldía y el pecado. A los 11 años ya estaba en el mar, a los 20 involucrado en el tráfico de esclavos. Era blasfemo, cruel y hasta sus compañeros lo llamaban el libertino más impío del barco. En un viaje de 1748, una tormenta en el Atlántico casi hunde su barco. Newton, desesperado, gritó: «Señor, ten misericordia de nosotros». Recordó los versículos que su madre le había enseñado de niño. Clamó a Cristo y fue salvado. Abandonó gradualmente el tráfico de esclavos y más tarde se convirtió en un pastor anglicano y aliado de William contra la esclavitud. Su himno Sublime Gracia sigue proclamando: «Fui ciego, mas ahora veo». Newton no fue definido por su pasado, sino por la restauración de Cristo. Así como Newton fue levantado del lodo, en Juan 21 encontramos a otro hombre quebrantado. Pedro había negado a Cristo 3 veces. ¿Podría ser restaurado? Sí, nuestro Señor Jesucristo fue y lo restauró. Jesús ya había resucitado y se aparece a sus discípulos en Galilea. Pedro estaba cargando con la vergüenza de haber negado a su maestro. Pedro se sentía abatido, Pedro se sentía que había defraudado a su maestro y él cargaba con esa vergüenza, como muchos en la actualidad a veces nos sentimos, por fallar, por no hacer las cosas o por equivocarnos. Por eso nos dicen que no debemos de conducirnos por emociones momentáneas, sino debemos buscar ese amor de servicio a nuestro Dios con ese amor profundo. ¿Qué tanto ha hecho nuestro Dios por cada uno de nosotros y qué tanta es nuestra gratitud? Y no debe de ser momentáneo, no debe de ser pasajero, no debe de ser por impulso, sino debe de ser una decisión firme, una convicción firme de que nuestro Señor Jesucristo llegó a ese encuentro, que tuviste ese encuentro y que sientes esa necesidad de ese amor de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, de ser restaurado en plenitud en Jesucristo. Jesús hace 3 preguntas paralelas a las 3 negaciones y cada vez Pedro responde con humildad. Jesús no solo lo perdona, sino lo comisiona.
apacienta mis ovejas. Y es aquí donde podemos ver que el amor agapao, que es un amor sacrificial, y el pileo, que es un amor fraternal, donde vemos que Jesús le pregunta con ese amor agapeo, pero Pedro le responde con un amor fraternal. Jesús desciende al nivel de Pedro, Jesús mostrándole que su gracia alcanza incluso la fe más débil. A veces nos sentimos inmerecedores y a veces decimos es que yo no tengo o no me veo, a veces vemos o hacemos diferencias con algunos siervos, ¿no? Los que vamos empezando, los que vamos en medio y los que ya están más avanzados, por decirlo así, y vemos que la fe de ellos es más, ¿no? Y uno dice, no, pues mi fe todavía no llega a ese nivel. Pero aquí vemos a Jesús, que Jesús llega esa gracia incluso en la fe más débil. Si no es la disposición, Él ve nuestra disposición, Él ve nuestra sinceridad. Recordemos que a Él es difícil engañarlo, es más, ni lo podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos decir, sí, yo amo a Dios, sí, pero Él conoce nuestro corazón, Él sabe la verdad. También podemos ver que hay una conexión en Isaías, porque Isaías fue purificado con el carbón encendido, y eso lo podemos ver en Isaías 6. Y como Pablo fue transformado en el camino a Damasco, esos son ejemplos. Pedro es restaurado para ser usado en el plan redentor de Cristo. Jesús no dejó a Pedro en su vergüenza. Jesús nunca nos va a dejar que carguemos con esa vergüenza. Y fue en busca de él. Jesús fue a buscar a Pedro. La gracia de Dios nunca abandona a los suyos. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar, Él nunca, porque te sientas fracasado, porque sientas que no hiciste bien las cosas o porque sientas que fallaste, que le fallaste a Dios, Él nunca va a abandonarte, Él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar ahí para levantarnos, para hacernos ver su gracia redentora, para que no nos quedemos con ese sentimiento de vergüenza, de fracaso o porque fallamos. Pero también hay que ser humildes para reconocer nuestras fallas, para hablar con sinceridad a nuestro Dios, para presentarle a Él nuestro corazón quebrantado, nuestro corazón sincero, decirle las cosas como son, lo real, lo honesto, no engañarlos. Nuestro Señor Jesucristo es tan fiel. A veces uno se sorprende de las maravillas de nuestro diario vivir. En la enfermedad podemos ver su gracia, su amor y su cuidado. Aun cuando uno se siente solo, abandonado, cuando no sientes que nadie te ayuda, podemos ver su gracia, podemos ver su cuidado, su bondad, su amor, y podemos ver la ayuda de Él. En diferentes situaciones Él nos enseña a depender solamente de Él. Como seres humanos estamos acostumbrados a esperar en las personas, estamos acostumbrados que las personas nos ayuden, pero Dios nos enseña a poner la mirada solo en Él, poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y confiar en su ayuda, esperar, ser paciente en la espera, esperar en Él. Y Él nos muestra esa maravilla de su fidelidad todos los días de nuestra vida, en la enfermedad, en la necesidad, incluso hasta en los encarcelados que lo buscan de corazón. Él muestra esa fidelidad. Hay situaciones que no podemos comprender y no sabemos ni lo podemos entender, el por qué nos sentimos bien ante diferentes situaciones de nuestra vida, ante diferentes situaciones y adversidades.
No entendemos por qué nos sentimos bien, aún inclusive para muchos cuando no hay alimento en la mesa. Solo se puede sentir esos sentimientos de gratitud, inclusive cuando no se tiene nada. No se comprende, solo se siente y solo elevas tu corazón en gratitud a Dios, en decirle: Padre, gracias por este día. Gracias, y nos enfocamos en esa maravilla de el estar vivo, respirar, el de ver a nuestros seres queridos que aún están sanos, caminando. Y se siente esa gratitud tan profunda de decirle: Señor, gracias. Gracias por estar presente, gracias por ser fiel, aún en este momento. Él nos enseña que no importa cómo nos vean los demás o nos juzguen los demás, no importa que los demás nos vean y digan y se burlen de nosotros por fallar, por fracasar, pero Él nos muestra su gracia redentora, Él nos muestra su amor agapao, Él nos muestra ese amor tan sublime, tan real. Las alabanzas dicen: no te puedo ver, pero solo te puedo sentir. No te puedo tocar, pero siento tu presencia. Y es hermoso sentir y vivir ese día a día con la presencia de Dios. Y aun cuando no quieres ni levantarte, aun cuando sientes ese cansancio de tu cuerpo, Dios te dice: vamos, levántate, porque hay un llamado, porque hay un servicio a donde tienes que ir en gratitud, en ese servicio a nuestro Señor Jesucristo, donde hay un servicio donde tienes que dar el todo para Él, porque todo es para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Donde sientes ese desánimo, pero Él te dice: vamos, levántate. Y Él te levanta con cada palabra, en la meditación de su palabra, en esas palabras de aliento, en esa promesa que es tan clara y tan fiel, de que Él no abandona y que siempre está día a día con cada uno de nosotros. Donde Él nos muestra su fortaleza, porque Él muestra su fortaleza. Rendirnos a Cristo es declarar que nosotros no tenemos nada y que todo lo que tenemos lo recibimos de parte de Él. La perseverancia. Cristo guarda a los suyos aunque caigan. Así como Newton fue alcanzado en la tormenta, Pedro fue alcanzado en su fracaso. Muchos decimos: cuando yo me sienta bien o cuando yo esté preparado, serviré, o cuando yo me sienta bien buscaré más de Dios, o cuando yo ya esté listo buscará de Dios. Y se nos olvida que Dios es un maestro y es experto en hacer las cosas a como estemos, fracasado, derrotado, humillado, a como nosotros nos sentamos. Él es experto en el momento del que su amor y su gracia nos alcance en cualquier circunstancia o en cualquier situación en la que nosotros nos encontramos. No tenemos que esperar a estar bien, no tenemos que esperar sino es en el momento, en esa disposición, en ese quebranto real y sincero que tengamos. Cristo, lo que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo en nuestro presente, Él sigue restaurando a los que han negado en su vida práctica. Él nos llama no solo a recibir perdón, sino a servir. Él nos llama a recibir perdón y a servir. Hoy en día hay muchos que nos quedamos con el que recibimos el perdón y nos sentimos que nada más con que nos congreguemos los domingos y vayamos a escuchar su palabra, que vayamos a hacer actos de adoración, nos conformamos o nos sentimos bien con eso.
pero también tenemos que recordar que Él nos llama a servir, Él nos llama a ser siervos, Él nos llama a dar ese servicio en gratitud a Él. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros para dar ese servicio? Hay muchos que cuando el pastor llama a diferentes actividades, pocos son los que asisten, pocos son los que levantan la mano para dar ese servicio. Y a veces dejamos hasta los pastores solos o dejamos hasta a los diferentes hermanos de diferentes ministerios. Y es triste ver una iglesia apática, una iglesia que no hay disposición o que no hay ese amor no hacia el pastor, porque esto no se trata de quién está al frente de una iglesia, no se trata de quién es el que podemos ver físicamente que está al frente de una iglesia, no se trata de los hermanos que están al frente de un ministerio, sino se trata de nuestro Señor Jesucristo, del quien murió por nosotros, del quien nos da el perdón y de quien nos da ese amor agapao. De Él se trata de nuestro Señor Jesucristo, todo se trata de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro amigo fiel, del que murió por ti, por mí, del que murió por todos, del que entregó su vida y derramó su sangre en la muerte de cruz. De Él se trata, no se trata de los que están enfrente de una iglesia, sino se trata de nuestro Señor Jesucristo, de ese servicio a Él, de darle ese servicio a Él. Y vemos una iglesia en diferentes actividades vacía, porque siempre se pone está muy lejos o me queda lejos, o ponemos siempre diferentes pretextos, o mi trabajo o mis hijos o mi esposo, o tengo otras actividades o tengo que asistir a otras cuestiones, ¿no? Siempre ponemos una excusa, un pretexto para no ir a las diferentes actividades de nuestra iglesia y vemos una iglesia vacía. No hay hambre y no hay gratitud. Y podemos ver también que hay hermanos que solo asisten los domingos y no hay ese apoyo fraternal, no hay ese amor pileo fraternal, ese amor de ayudarse unos a otros y estar para unos a otros. Tampoco hay ese amor fraternal en las iglesias, sino simplemente a veces vemos y nos dedicamos a ver el tropiezo de nuestros diferentes hermanos. Tendemos a juzgar, tendemos a señalar. Y Dios no nos llama a juzgar ni a señalar, sino nos llama a servir, pero también nos llama. En el versículo 19 podemos ver que al final Él dice, sígueme, que no miremos al hermano, que no miremos a nadie más, sino sigamos a Cristo nuestro Señor Salvador, que no importa si no llegan los hermanos, aun cuando uno llegue solo a la iglesia, a la casa de oración, ese es el sígueme a mí, eso es lo que dice Jesús, sígueme a mí. Búscame a mí, solo a mí, aun cuando no tengas gente al lado, aun cuando te toque caminar solo, aun cuando te toque estar solo en la actividad que vayas a realizar para nuestro Señor Jesucristo. Al principio se siente tristeza, pero Jesús nos enseña a seguir y no claudicar. Aunque veamos lo que se vea, aunque veamos todo vacío, pero Él ahí está en ese momento, ahí está. Te puede abandonar todo mundo o la iglesia no puede participar, pero Jesús está ahí presente. Jesús no falla, Jesús, su promesa es que siempre va a estar. Y no nos debemos preocupar por esa situación, no nos debemos preocupar porque nos vemos solo en ese momento, ¿no? Gracia irresistible.
también nos da una gracia irresistible. No nos podemos quedar y no nos da eso que no podemos resistir. No nos podemos resistir a lo que Él nos ofrece. Cristo atrae incluso a los que le huyen. Aunque huyas, si fuiste llamado, si tienes un llamado, aunque huyas, aunque quieras escapar, aunque te quieras esconder, Cristo te alcanza. La gracia irresistible llega y te alcanza. Como Newton dedicó su vida a servir proclamando el Evangelio, Cristo hoy nos llama a servir en familia, iglesia y sociedad. Pero también Jesús le advierte a Pedro, eso nos dice que Él también nos en el futuro, lo que Él hará en el futuro. Jesús le dice a Pedro lo que habría venir en el futuro, en su futuro, porque Jesús le advierte a Pedro que un día morirá como mártir. Eso lo vemos en Juan, en el versículo 18 y 19. Pero la promesa también es clara: el que ha sido restaurado caminará hasta el final en victoria, caminar en victoria. Así que, amada audiencia, amado hermano, tú caminas en victoria, aunque todos te abandonen, tu victoria es asegurada. También hay una esperanza de gloria. El fracaso no es nuestra última palabra, sino la promesa de vida eterna en Cristo. No nos sintamos mal al fracaso, no nos avergoncemos, porque eso no es lo último, sino hay una promesa de vida eterna en Cristo. Cristo no te rechaza, Él restaura a los que claman en su quebranto, a los nuevos. La vida cristiana no comienza con perfección, sino con gracia que restaura a las familias. Así como Pedro fue comisionado a cuidar ovejas, cuida tu hogar en el Evangelio, cuida tu hogar en Jesús, en Cristo, la roca. A los maduros, no te confíes en tus fuerzas, sino en la gracia que persevera hasta el fin. A los jóvenes, Dios puede usar tu vida aunque hayas caído. El fracaso no es el final si vienes a Cristo. Joven, no te detengas por sentirte un fracasado, un derrotado, o por sentir que has caído y no te puedes levantar. Tu fracaso no es el final si vienes a Cristo. Newton, en su vejez, ciego y débil, Newton decía: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un pecador y que Cristo es un gran Salvador. Así como Pedro y Newton, tú también puedes ser restaurado. Cristo no busca perfectos, sino quebrantados que confían en su gracia. Hay un llamado. ¿Te has alejado de Cristo? Hoy Él te pregunta: ¿me amas? Su cruz asegura el perdón. Su resurrección garantiza nueva vida. Él garantiza nueva vida. Y hoy te vuelvo a preguntar, audiencia, a todos los que me ven. Hoy Cristo te hace esa pregunta, nuestro Señor te hace esa pregunta: ¿me amas? Contéstate, sé sincero con Él ahí donde estés. Y recuerda que su cruz asegura el perdón, su resurrección garantiza nueva vida. Y te dejo con esta frase: tu fracaso no tiene la última palabra, la gracia de Cristo sí. Tu fracaso no tiene la última palabra, la gracia de Cristo sí. Corre a Cristo, búscalo,
lo hallarás. Sonríe, Cristo te ama. Saludos a todas las personas que se han conectado. A la hermana Caro Rodríguez, que nos dice buenas tardes, hermana, bendiciones en el nombre de Jesús, que Dios siga bendiciendo su vida y la de su familia, amén. Gracias, hermana Caro, por estar hoy con nosotros. Abigail Morales, saludos y bendiciones, Dios siga llenando de sabiduría, amén. Saludos a Abigail Morales, que Dios la guarde, la cuide en todo momento y que su corazón se acerque más a nuestro buen Dios en el servicio, en el amor al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y saludamos a la pastora Carmita Jiménez, que también nos está viendo. Saludos, pastora, Dios siga bendiciendo su vida, mujer de fe. La verdad que admiro a la mujer de fe en Cristo Jesús. Gracias a cada uno que nos se han conectado, que están con nosotros, esperando que haya sido un tema de mucha bendición en su vida. Les recordamos, nuestro programa son los jueves de 2 a 3. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y esperando verlos el próximo programa con otro tema más para bendición de su vida. Saludos a todos, bendiciones, que Dios los guarde, que Dios esté con cada uno de ustedes en su diario vivir, recordando siempre ese amor agapao de nuestro Señor Jesucristo, ese amor benevolente, ese amor sublime e inexplicable. En Cristo Jesús, amada iglesia, audiencia, me despido de ustedes como todos los jueves, esperando verles el próximo programa. Amén. Gloria a Dios y hasta la próxima. Hasta aquí.